¿Qué tal? Empezamos el último videotutorial del curso en el que vamos a seguir viendo Min, la extensión para PHP que nos permite a través de código poder utilizar Flash. Terminábamos el anterior videotutorial viendo cómo podíamos rellenar formas con un color. Vamos a empezar ahora, siguiendo justo donde lo dejamos en el anterior videotutorial, viendo cómo podemos hacer que ese color de fondo tenga un gradiente. Para ello tenemos que utilizar la clase swfGradient, con la que podremos rellenar una forma. Una vez que hemos creado una instancia de la clase, podemos determinar las características que va a tener mediante el uso de la función addEntry que aquí vemos. Esta función addEntry puede tomar hasta 5 argumentos. En el ejemplo usamos solo 4, pero podría tener un quinto opcional. El primero de los argumentos es un valor de ratio que puede estar entre 0.0 y 1.0. Este ratio lo que especifica es dónde va a producirse el gradiente del color. Usualmente cuando añadimos un relleno de gradiente vamos a tener que introducir dos entradas. Siempre el gradiente se suele hacer mezclando dos colores. Es lo que hacemos aquí. Y este primer argumento en cada una de las dos entradas lo que indica es el lugar donde queremos que empiece ese gradiente. Ya decimos que puede tener un valor entre 0.0, que sería el comienzo, y 1.0, que sería totalmente al final. Creo que es fácilmente entendible, pero sobre todo para la gente que trabaje con Flash seguro que lo entiende perfectamente. Si alguno tiene alguna duda, recuerda que una de las mejores formas de empezar a trabajar de este modo es tomar los ejemplos que van con el videotutorial e ir cambiando los valores y ver lo que ocurre cuando modificas el gradiente tanto del color primero como del segundo de los colores con el que lo creamos. Porque los otros tres argumentos ya tienes que saber perfectamente lo que son, tanto en la primera de las entradas como en la segunda. Son exactamente, una vez más, los colores rojo, verde y azul, RGB, para determinar el color que queremos en cada una de las entradas. Como decíamos, podía haber un quinto valor opcional, que sería si quisiéramos darle un alfa a ese color. Podríamos determinar en un quinto argumento el alfa. No lo hemos puesto, puedes también probar llevando a cabo prácticas modificándolo. Pues lo que vamos a hacer ahora es tomar el ejemplo que usamos en el anterior videotutorial, el último, en el que creamos un relleno de un único color mediante el uso de addFill. Y vamos ahora a convertir eso en un gradiente. La mayor parte del código nos vale. De nuevo, es una forma de entender bien la estructura. La creación de la película es la misma. Podríamos cambiar la distinta configuración, el tamaño, el ratio de fotogramas o el background. Pero si no queremos modificarlo, la forma también podemos cambiarla aquí. Podemos usar la misma. Por lo tanto, lo único que tendremos que cambiar es donde añadimos el color. Son estas dos líneas que antes creábamos un color de fondo, de color único, y ahora queremos que tenga un gradiente. De nuevo, de entrada, esto sirve una vez más para verlo. Insistiré bastante durante todo el curso la importancia que tiene cuando trabajamos con código de reutilizar código, no estar escribiéndolo cada vez. Con esto que tenemos aquí, modificar ahora el cuadrado o la forma que aparece sería muy sencillo, solo cambiando estos valores. El resto pues nos vale ya perfectamente lo que tenemos. Ahora lo que queremos es cambiar el relleno, queremos que sea con gradiente, pues es lo que vamos a hacer. Empezamos por borrar esas dos líneas. Si ahora probáramos con este código, nos aparecería el cuadrado sin relleno. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es crear un relleno de gradiente.
Y para eso, como decíamos, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase SWFGradient. Es lo que hacemos para empezar. Creamos ese nuevo objeto. Y ahora a este objeto le aplicamos el método de esta clase, que es el de addEntry, que decíamos hace un momento también. Método que, como decíamos, toma 5 argumentos. El quinto es opcional, el alfa, que no se lo ponemos en este ejemplo. Le añadimos esos 4 argumentos. Recuerda que el primero es para determinar el gradiente que se le va a aplicar y los otros 3 necesarios, los colores RGB. Pero también decíamos que para crear el gradiente hace falta 2 entradas, que son los 2 colores que nos van a permitir crear ese efecto de gradiente. Por lo tanto, añadimos debajo otra vez el método addEntry con los valores que queramos aplicar. Exactamente lo mismo, simplemente variando los colores. Aquí tenemos ahora, con la variación en el gradiente, una mezcla que va a ser de un color rojo y un color blanco. Con esto hemos creado el gradiente, pero ahora nos queda de añadir ese gradiente a la forma. Para ello usamos el método addFill, como hacíamos en el anterior ejemplo, cuando lo rellenábamos con un único color plano, pero ahora tenemos que pasarle 2 argumentos. El primero es la variable que contiene nuestro gradiente, pero ahora también los que estén acostumbrados a trabajar con Flash saben que cuando se añade un gradiente, bueno, con Flash y con otros programas, el gradiente puede ser radial o lineal. Esa es la forma en la que el gradiente se va a hacer, radial, en fin, aunque sea un poco decirlo, es en forma de radio, mientras que lineal va en línea recta. Tenemos 2 argumentos que podemos ahora aplicar en el uso de addFill para indicar si queremos que ese gradiente sea lineal o radial. Si queremos que sea radial es SWFFill radial gradient, tal como lo vemos aquí, pero si quisiéramos que fuera lineal, simplemente es del mismo modo, aquí teníamos que poner aquí linear. Sería la diferencia. Vamos a dejar radial, podemos utilizar cualquiera de los 2. Y ahora le aplicamos, como hacíamos también en el otro ejemplo, el setWriteFile para que siga la forma en la cual se va a crear la forma, valga la redundancia. Pues con esto ya tenemos reconvertida nuestro anterior código para un fondo de color plano a un fondo con gradiente. Le he cambiado también un poco el tamaño, lo he hecho un poco más grande, esto simplemente pues modificando los valores, también una buena práctica para ir viendo de qué modo varía. Va a ser un poco más grande del que era el anterior que hicimos. Aquí vemos el resultado, que creo que es realmente magnífico. Recuerda que todo está hecho desde PHP. Podríamos variar el gradiente, los colores, lo mismo que hacemos en el propio Flash. Señalar también que estamos trabajando con un archivo SVF sin embeber dentro de una página HTML, bueno, o de otro tipo de página, y por lo tanto el tamaño varía. Ya explicamos al principio del anterior video tutorial por qué. Simplemente embebiéndolos aparecería con el tamaño justo que queremos darle a la película. Pero como eso de momento no nos interesa, vemos aquí el resultado, el magnífico gradiente, que es exactamente el mismo que podemos conseguir con Flash, pero realizado totalmente desde PHP sin usar para nada el programa Flash, como estás viendo. Pues ahora que ya sabemos cómo rellenar objetos y también cómo hacer que el color de relleno sea un gradiente, vamos a aprender cómo podemos rellenar objetos con mapas de VIPs, cómo podemos rellenar, en vez de ser un color de fondo o un gradiente, que sea una imagen. Para poder rellenar un objeto con un mapa de VIPs necesitamos crear una instancia de la clase SWFBitMap,
aquí la vemos. Esta clase SVF Bitmap no posee ninguna función de relleno, pero nos permite crear el bitmap, que es lo que nos interesa posteriormente. Será mediante el uso del método de la función addFill, que pertenece a la clase SWF Shape y que ya usamos en otras ocasiones, la que nos permite rellenar ese fondo. Esta clase SWF Bitmap te permite crear fondos a partir de imágenes en tres formatos: en formato GIF y formato PNG, y en formato JPEG, aunque en este caso tiene que ser el tipo de formato JPEG que se llama progresivo. Se puede crear de cualquier imagen, pues por ejemplo con Photoshop o con Paint Pro, por ejemplo, con muchos otros programas. Pero yo por muchas razones, siempre que puedo, utilizo el formato PNG. Me parece el más dúctil y más adaptable a cualquier situación, y prácticamente no necesitas nunca llevar a cabo ninguna modificación para que sea admitido por distintos programas. Por eso vamos a usar PNG, aunque ya digo, se puede utilizar también GIF y se puede utilizar JPEG progresivo. Desde luego es una opinión, pero yo creo que GIF y JPEG tuvieron sentido, bueno, lo siguen teniendo, pero lo tenían antes mucho más, porque reducían el tamaño con una pérdida de calidad aceptable. Pero en la actualidad, con el tipo de anchos de banda que hay, PNG con un tamaño poco mayor permite una calidad de la imagen prácticamente igual al original, y por lo tanto yo por lo menos siempre que puedo utilizo PNG, ya que los resultados son magníficos y a diferencia de lo que pasa con GIF, en algunos casos es totalmente open source. La forma en la que trabaja la clase SVF Bitmap para permitir utilizar imágenes de fondo es creando un tipo de archivo, que son archivos de extensión DBL, Define Bits Lossless, y los podemos crear, como decimos, a partir de un archivo PNG o GIF. Ya la propia extensión min, la propia clase SVF Bitmap, contiene una herramienta que lleva a cabo esa conversión, tanto de un PNG como de un GIF, a un archivo de extensión DBL. Por eso, para que funcione, lo primero que tenemos que hacer es leer los datos que vamos a utilizar y almacenarlos en un buffer. Para ello tenemos que utilizar las funciones ya muy vistas a lo largo del curso, que tiene que tener muy claro, de abrir un archivo con fopen y leer un archivo con fread. Esto que estamos haciendo forma parte del curso de PHP, por lo tanto se da por supuesto que esto la gente que lo está viendo, pero me imagino que con el paso del tiempo lo puede ver también alguna persona que no haga PHP y sí que le interese sobre todo Flash. Bueno, pues en ese caso decir que la forma en la que hace esto PHP es exactamente la misma que hace C. Si alguno está acostumbrado a trabajar con el lenguaje C, exactamente igual el modo en el que abre y lee los archivos C que PHP. Por tanto, con esto lo que hacemos es leer los datos de un archivo imagen que tenemos ahora guardados en una variable date, que es la que pasamos a el objeto de la clase SVF Bitmap, que va a ser la encargada de transformarlo. Con esto ya tenemos una imagen bitmap guardada en la variable bitmap, que pasamos ahora mediante el uso de la función addFill, que pertenece a la clase, recuerda, SVF Shape, y que ya utilizamos, lo que nos permite, pasándole la variable, indicar cuál es la imagen que queremos añadir. Y tenemos que también especificar ahora, aquí vemos que tiene un nuevo valor. Y de nuevo, para la gente que esté acostumbrado a trabajar con esto, lo que le podemos indicar de este modo es si queremos que la imagen se muestre solo una vez o que se repita en el fondo hasta llenar toda la forma a la que queremos aplicárselo. Esta es una de las posibilidades, SVF Fill Tile Bitmap, que lo que va a hacer es hacer que la imagen se repita hasta cubrir toda la forma. Si quisiéramos que no se repitiera y que apareciera solo una vez, tendríamos que utilizar con mayúsculas, recuerda, esta otra posibilidad.
De nuevo, una práctica muy sencilla, lleva a cabo el cambio, simplemente deja todo lo demás como está y simplemente la diferencia entre usar esta posibilidad o usar esta otra y ver el resultado final. Vamos a dejarlo de momento así, y así lo que va a hacer es repetir la imagen las veces que sea necesaria hasta cubrir el total. Pues aquí tenemos ese ejemplo que no voy a repetir porque aquí justo lo que hacemos es tomar código como el que estamos usando hasta ahora y añadimos esta parte que es en la que abrimos, leemos y posteriormente creamos el bitmap que añadimos a la forma. Por lo tanto, para que después algunos que creen que me repito mucho, pues bueno, intentaré no hacerlo. En este caso creo que sí que sería repetitivo volver a hacerlo. Si alguien tiene alguna duda puede ver el trozo anterior del vídeo para aclararla. Recuerda simplemente la posibilidad de usar bien que se repita o no la imagen. Pues aquí lo vemos. Recuerda que está para que se repita y observa cómo esta parte de abajo es exactamente la misma parte de arriba que se está repitiendo, ya que tiene un tamaño un poco mayor que el tamaño total. Junto con los archivos de prácticas irán unas cuantas imágenes PNG para que practiques con ellas. Pues seguimos ahora viendo cómo añadir la animación a una película flash, que no es realmente muy complicado. Vamos para ello a ver primero cómo podemos modificar la posición de un objeto y posteriormente cómo podemos añadir más fotogramas en nuestra película para que esa modificación se haga en pantalla y por lo tanto creemos movimiento. Hasta ahora ya hemos usado en distintos momentos la función add que pertenece a la clase SWFMovie. Pero la usamos sin más, no pensando en que puede devolvernos algo. Pero de hecho sí devuelve, nos devuelve un objeto que forma parte de la clase SWFDisplayItem y es justo el que nos va a permitir usarlo para manipular la forma, modificando bien su colocación o bien, lo que vamos a ver ahora también, la rotación. Por tanto, mediante el uso de ese manejador podemos mover el objeto usando una de las dos funciones. Una sería move y otra move to. Recuerda, ya vimos la diferencia que había entre una y otra en el anterior video tutorial. Tanto una como otra toman dos argumentos que son las coordenadas X y la coordenada Y. Pero como decíamos hace un momento, no solo podemos mover la forma, sino que también mediante el uso de rotate podemos hacer que la forma rote tomando un argumento, en este caso tomamos un argumento solo, que especifica el número de grados que queremos que el objeto rote. Pues vemos a lo que nos referimos. Aquí tenemos de entrada un código que muy similar al que ya utilizamos, que lo que hace es simplemente crear una forma, crear un cuadrado y que aparezca en pantalla. Código cuya salida es este que vemos aquí, un cuadrado sin más. Pues como decíamos, ahora podemos utilizar, ya que add nos añade un objeto de la clase SWFDisplayItem, como decíamos, pues vamos a utilizar ahora ese objeto para modificar la posición en la que se encuentra. Podemos mover la forma mediante el uso de move o move to, como decíamos. Aquí tenemos, pasamos un parámetro x e y para que se mueva. Recuerda la diferencia move para que se mueva esa cantidad de píxeles o move to para que vaya a una determinada posición. Y decíamos que también podemos rotar la forma, y podemos rotar la forma indicándole el número de grados que queremos que se lleve a cabo la rotación.
Usamos para ello la función rotate y le indicamos, pues le pasamos como argumento el número de grados que queremos que rote. Pues simplemente con estas dos líneas, gracias a ese objeto que nos pasa add, ya este código que tenemos ahora hará que esa forma aparezca un poco más abajo a la derecha y aparezca, en vez del cuadrado como veíamos, aparezca rotando y se parezca más a un rombo, que es exactamente lo que estamos viendo en pantalla. Un paso más, pero esto solo afecta al primer fotograma de la película Flash. Para que se convierta en animación, lo que necesitamos es poder añadir múltiples fotogramas, múltiples frames a nuestra película Flash. De nuevo, para los que están acostumbrados a trabajar por Flash, con Flash muy sencillo de entender. Para poder hacer esto mediante el uso de min, lo que tenemos que hacer es usar la función nextFrame de la clase SWFMovie. Si a la imagen anterior, como decíamos, queremos aplicarle movimiento, tenemos que utilizar la función nextFrame. Observa como para cada modificación que queramos en la posición tenemos que ir introduciendo nextFrame y los nuevos valores que queremos darle. Aquí vamos cambiando la posición mediante el uso de moveTo y la posición rotate. Para cada fotograma hacemos que rote 15 grados y en el siguiente fotograma hacemos que cambie la posición. Por lo tanto, con esto tendremos una imagen que se esté moviendo en pantalla a las posiciones X e Y que aquí le vamos indicando y rotando 15 grados en cada fotograma. De entrada, de nuevo, aunque pueda parecer complicado, es extremadamente sencillo, ya que es repetir siempre lo mismo y simplemente poner la posición, y recuerda la posibilidad que da de utilizarlo desde el propio código HP en cualquiera de nuestras aplicaciones PHP. Por lo tanto, un ejemplo, aquí vemos ahora con lo que se conoce en Flash como interpolación de movimiento. Aquí lo tenemos ahora en pantalla, me imagino que no se verá con toda claridad, con nitidez, ya que para hacer los videotutoriales, ya lo comenté en alguna ocasión, uso una ratio justo de fotograma por segundo solo de 1, con eso reduce bastante el tamaño, ya que para los videotutoriales no es necesario. Pero aquí estamos viendo una película que tiene una ratio de 30 fotogramas por segundo y por lo tanto el movimiento constante que yo veo ahora en la película seguro que no se ve, pero el ejemplo, como todos los demás, va a ir con las prácticas y simplemente tienes que probarlo para verlo. Justo por esa ratio de la grabación que estoy haciendo se ve mucho más lento el cambio de lo que estoy viendo en pantalla, que es rapidísimo. Pero recuerda que eso, de nuevo, podemos modificarlo, la velocidad a la que se mueve la aplicación real, no la que vemos ahora en la película. Podemos modificarla desde el código de dos modos, o bien cuando creamos la película en un principio con New SVFMovie, donde damos las características generales, la dimensión. Aquí tenemos el ratio de 30, si quisiéramos que fuera más lento podemos modificarlo a 3, a 5 o la velocidad que queramos. Y otra posibilidad es introducir más fotogramas. Aquí lo hace a esa velocidad porque tenemos aproximadamente unos 8 o 10 fotogramas. Si pusiéramos más fotogramas también se ralentizaría la velocidad. Por lo tanto, hay que tener siempre en cuenta esos dos parámetros: uno, el número de fotogramas que tenemos, y otro, el ratio que aquí indicamos. Pero cualquiera que haya trabajado un poco con Flash sabe que aparte de esta interpolación de movimiento, que es lo que estamos viendo ahora, crear movimiento en pantalla, existe otro tipo de interpolación, que es la que se denomina interpolación de forma, que es modificar la forma que tiene un determinado objeto en pantalla. Pero vamos a ver también cómo, usando la clase SWFMorph, podemos conseguir eso usando la extensión min para PHP. Vemos aquí un ejemplo de esta clase SWFMorph, que, como decimos, lo que nos permite es crear una interpolación de forma entre dos formas distintas. Esta clase SWFMorph tiene dos funciones, getShape1 y getShape2.
que no toman ningún argumento. Lo que nos permiten es configurar una forma de inicio y una forma final y posteriormente llevar a cabo un morphing entre ellas. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo concreto en el que vamos a convertir el cuadrado que estamos utilizando, vamos a convertirlo en un rectángulo usando la clase SWF Morph. Lo vemos, vamos a hacerlo de un modo algo más rápido para no estar repitiendo, pero como vemos aquí, para empezar configuramos los atributos de la película, en la cual, por ejemplo, ahora el set rate, el ratio de fotogramas por segundo, vamos a disminuirlo a 5 para que el morphing, la interpolación de forma, se vea de modo más claro que si lo pusiéramos a 30. Luego creamos un objeto morph, que vamos a guardar en la variable a la que llamamos también así morph, y posteriormente necesitamos crear dos objetos forma de la clase SWF Shape, uno para el cuadrado, al que vamos a llamar Square, y otro para el rectángulo, al que llamamos pues, por el mismo nombre. Posteriormente configuramos cada una de las dos formas, como la forma de inicio mediante el uso de la función getShape1 y el final getShape2. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es determinar que la imagen va a empezar siendo un cuadrado y va a terminar siendo un rectángulo. Dibujamos las formas. De momento recuerda que lo único que teníamos eran unos nombres, ni mucho menos quería decir que tuviéramos un cuadrado y un rectángulo, pero ahora sí dibujamos el cuadrado y dibujamos el rectángulo con lo que sí ya tenemos las dos formas que queremos interpolar. Posteriormente lo que tenemos que hacer es añadir el objeto morph a la película y tener un objeto manejador, que es el que ponemos en morph handlet, que es realmente el que nos va a permitir llevar a cabo la interpolación. Usamos para ello un loop for que aquí vemos. Un loop que va a estar entre 0, 0 y 1, por lo tanto entre el punto de inicio y final de las dos formas, y como vemos irá modificando la ratio e irá creando nuevos fotogramas. Serán en total 11 fotogramas para el movimiento que aquí nos crea el propio loop. Y de nuevo aquí podemos ver el resultado, el cuadrado que se convierte en rectángulo por la misma razón de antes. El ratio de fotograma por segundo de la película en esta grabación puede que no se vea bien, pero es el que irá con la práctica como ejemplo 10 PHP. Y vemos un ejemplo de interpolación de forma creado desde PHP nada menos. Pues vamos a terminar el video tutorial y vamos a terminar el curso viendo cómo podemos, todas las posibilidades que nos da Min, utilizar código ActionScript desde PHP. ActionScript, el código orientado a objetos que utiliza Flash y que nos permite crear interactividad en nuestras películas. Ni mucho menos vamos a entrar ahora a explicar aquí lo que es ActionScript. Hay un curso completo de este lenguaje de programación también en el centro. Aunque si hubiera que resumirlo, se puede decir que ActionScript es muy similar a JavaScript. Pues para poder añadir ActionScript a nuestras películas Flash dinámicas desde PHP tenemos que usar la clase SWF-Action, que se trata de un constructor que toma un único argumento simple, que se trata del mandato ActionScript que queremos aplicar. Por ejemplo, creamos varias películas con movimiento, tanto interpolación de movimiento como de forma. Pues ahora, utilizando la clase SWF-Action, pues podemos añadirle un stop para que la película en un determinado momento se pare. Vemos cómo tendríamos que hacer. Primero, en la película en la que teníamos el rombo, el cuadrado que se está girando y moviéndose, después del movimiento
queremos que se pare, pues lo que tendríamos que hacer, ahora aquí de nuevo, después de Next Frame, My Movie, y ahora tenemos que utilizar Add para añadir. Y ahora tenemos entre paréntesis, recuerda que indicamos como argumento, creamos un nuevo SWF Action y pasamos como argumento el stop. Aquí simplemente ya creamos directamente también el objeto, podríamos crearlo dentro de una variable, pero no es necesario. De este modo, aquí lo que hacemos, indicamos que en este fotograma, en el nuevo fotograma, la película se detenga. Le bajé un poco el ratio para que se vea mejor, voy a recargar y ahora observa cómo se mueve, y al llegar al punto donde pusimos el stop, lo vuelvo a recargar para verlo otra vez, y observa con todo ese movimiento, y al llegar aquí se para. Por tanto, ActionScript incorporado también a una aplicación Flash creada dinámicamente desde PHP. Pues del mismo modo podríamos hacerlo con la interpolación de forma. No estaría nada mal que trabajaras un poco el código. Allí la única diferencia es que hay un loop, ver cómo podrías indicar allí, por ejemplo, también que se parara cuando se crea el rectángulo. Vamos a finalizar con una práctica más elaborada, simplemente como forma de mostrar que usando Min podemos crear aplicaciones Flash muy completas desde PHP. Indicar para empezar que si no se entiende Flash, si no se entiende ActionScript, pues difícilmente se van a entender algunas cosas que vemos aquí, pero que quede sobre todo como ejemplo de las enormes posibilidades de Min para fusionar el uso de PHP y Flash. A lo mejor también espero que sirva para que alguna persona que ya domina PHP se decida por estudiar también ActionScript, que recuerda que en gran medida significa también entender JavaScript, ya que es el lenguaje de referencia en el que se basa ActionScript. Vamos a crear algo similar a lo que vemos aquí ahora en pantalla, que de entrada puede parecer muy sencillo, pero que muestra algunas de las grandes posibilidades que tiene Flash, ya que aquí, en lugar de un único clip de película, tenemos 3 clips de película relacionados entre sí. Uno es la película principal, lo que se conoce como la línea de tiempo principal cuando se trabaja con Flash, y los otros son 2 clips de película, que a veces se le llama también sprites, independientes entre sí pero relacionados. Esto que estamos viendo solo puede conseguirse mediante el uso de ActionScript, no se puede hacer solo desde el escenario, y por lo tanto es la importancia que tiene el uso, la posibilidad que nos da mediante la clase SWF Action de introducir código ActionScript, incluso complejo. Aquí vemos rutas, a las que haremos referencia en un momento. Código ActionScript, repito, que se va a ejecutar desde PHP. Vamos a ver lo fundamental, aunque no vamos a analizarlo en detalle a estas alturas del curso ya terminado. Estoy seguro que tienes la autonomía suficiente para poder ver un trozo de código, entenderlo, modificarlo y redactarlo perfectamente, que es la clave para un buen programador. Igual que los grandes pintores se convirtieron en grandes estudiando y copiando a los clásicos. Menos mal que de aquella no existía la SGAE. Espero no darles ideas, pero me imagino al pobre de Goya intentando copiar en el Prado un cuadro de Velázquez y la SGAE queriendo cobrarle por ello. Pues lo mismo. No desde luego convertirte en un buitre como los de las GAE, sino aprender copiando de los buenos. Analiza, estudia trozos de código de los muchísimos excelentes programas en PHP que ya existen y a partir de eso crea tus propias versiones. Una vez hecho eso es cuando ya estarás preparado para crear tus propios proyectos desde cero.
Pues resumiendo de forma ya rápida, en este último ejemplo del curso, lo que empezamos una vez más es creando una película flash base y, como siempre, le configuramos sus propiedades. Creamos un nuevo objeto morph para la transformación y creamos la forma con un estilo de línea y la dibujamos. Hasta aquí ya visto, nada nuevo. Es aquí donde empezamos a hacer algo diferente mediante el uso de SWF Sprite, otra de las clases que incorpora la extensión Min. Y lo que nos permite, lo que hacemos de ese modo, es introducir esta nueva forma que acabamos de crear en su propio clip de película. Lo que nos da importantes posibilidades, pero sobre todo lo que nos permite es configurar propiedades específicas únicas para ese clip distinta de otras partes de la película. Por tanto, lo que hacemos aquí es crear un clip de película específico en el que añadimos la forma que creamos hace un momento, el cuadrado. Y muy importante siempre cuando creamos un nuevo clip de película es poner next frame para que pase al siguiente fotograma y por tanto las distintas formas, acciones que llevemos a cabo se puedan ver. Recuerda siempre que la necesidad, lo veremos en algún otro momento en el código, de indicar que pase al siguiente fotograma, si no, no veríamos nada de lo que estamos creando. Por tanto, de momento, con lo que llevamos hecho, tenemos nuestra línea de tiempo principal, nuestro clip de película principal, y tenemos un clip de película, aquí se lo denomina también sprite, independiente dentro de esa línea de tiempo principal. Pues vamos a crear un segundo clip de película en el que en lugar de una forma vamos a introducir un campo de texto. Para ello utilizamos otra de las clases que incorpora Min, que es SWF Test File. Esto nos permite introducir campos de texto, pero como hacíamos antes lo vamos a introducir también dentro de un sprite independiente. Configuramos la caja de texto. Recuerda, al principio del anterior video tutorial dedicado a Min ya indicábamos dónde podemos ver los distintos métodos y propiedades de las 13 clases, que no vamos a poner todos aquí, faltaría más. Pero recuerda que sí, lo que hacemos de nuevo con esta caja de texto es introducirla en otro clip de película mediante el uso de SWF Sprite. Por lo tanto, con esto ahora, y también recuerda la importancia de moverlo al siguiente fotograma para poder ver los resultados. Así que de momento ya tenemos la línea de tiempo principal, la película principal y dos clips de película incluidos. Pero ahora, para convertir estas distintas partes, estos distintos clips en un único proyecto, necesitamos, como ya decíamos, no hay otro remedio que utilizar ActionScript, y ActionScript siempre necesita un modo de referenciar los distintos clips de película con un nombre. Por eso le configuramos un nombre tanto para la caja de texto, a la que llamamos MyTextBox, como para el otro clip de película que contiene una forma, a la que llamamos Shape. En los dos casos utilizamos setName, con lo cual nos permite, lo mismo que se hace en Flash, darle un nombre a una instancia para después poder referenciar a esa instancia mediante código ActionScript. Ya lo tenemos hecho, tenemos el contenedor, la forma y la caja de texto en la que queremos escribir algo. Y nos queda ahora aquí la parte en la cual introducimos el código ActionScript con el uso de SWF Action, que nos va a permitir relacionar los distintos clips de película. Lo relacionamos todo, que era lo que queríamos justo demostrar. Aquí, como vemos, creamos una forma, un cuadrado que está localizado en una determinada posición. Y creamos también un campo de texto, que lo que vamos a hacer aquí mediante código ActionScript es hacer que en ese campo de texto aparezcan las coordenadas en las que se encuentra el cuadrado. Ya digo que no es ni mucho menos ahora el momento de explicar código ActionScript, pero aquí lo que se hace es indicar una ruta, algo muy importante para escribir bien código en un lenguaje orientado fundamentalmente a objetos, aunque no solo, pero aquí se parte de root, que es la línea de tiempo principal, y mediante la sintaxis de punto se va descendiendo al contenedor y dentro del contenedor a la caja de texto donde queremos que aparezca algo.
y aquí le indicamos que lo que queremos que aparezca son las coordenadas de shape, que es el nombre con el que hacemos referencia a esa forma, y por lo tanto que nos indique las coordenadas X e Y que tiene ese otro clip de película shape. Es un trozo de código sencillo para los que entiendan Flash, sencillo para los que trabajen generalmente con programación, y pues simplemente verlo, y creo que se entiende perfectamente. Resultado en pantalla, aquí lo vemos, esta forma que es un clip de película, y aquí otro clip de película que contiene una caja de texto en la que le indicamos mediante código ActionScript que nos indique las coordenadas X e Y donde se encuentra esta forma. Lo que significa que si aquí cambiamos en Move to la posición X e Y en que se encuentra la forma cambia su posición, pasa a la posición que aquí le indiquemos, pero también cambiará el valor que aparece en la caja de texto, ya que lo que hace es mostrarnos esas coordenadas. Lo podemos probar, vamos a poner por ejemplo 125, lo que nos dé la gana, 45, solo lo guardamos y lo volvemos a probar. Pues aquí podemos verlo, la forma se ha movido a las nuevas coordenadas que le indicamos en Move To, pero también han cambiado las coordenadas que nos devuelve la caja de texto como le indicamos. Pues nada más, aquí se termina el curso, no me voy a poner grandilocuente, un curso que llevamos elaborando más de un año, lo ponía en una noticia justo el otro día, pero sí, es algo que no es, esto es el final de nada, porque espero que los que hayáis seguido el curso sigáis viendo los videotutoriales, muchos de los cuales van a seguir siendo sobre el mundo de PHP, que desde luego no pienso abandonar, ya que yo soy el primer gran seguidor de PHP, y eso es lo que me ha motivado para hacer este curso y no ninguna otra razón, como muchos sabéis, aunque alguno siga sin ser capaz de entenderlo. En fin, como decía aquí el torero cuando le presentaron a Ortega y Gasset, Josu, en este mundo hay gente para todo. Nos vemos por el Centro de Enseñanza Virtual Séptimo Continente